Compartamos café, ideas y experiencias. Esto es Pensamientos de Café, un espacio donde dialogamos para educar a través del canal de YouTube de Mar Adentro México AC. ¿Qué tal, amigos y amigas de Pensamientos de Café? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio donde dialogamos para educar. Yo soy Daniel Ramírez y primeramente quiero agradecer a Mar Adentro de México AC por otorgarnos este espacio donde las ideas fluyen, donde las propuestas se colocan sobre la mesa, se platican y se comparten con una taza de café. Quiero invitarles a que nos sigan por redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como @maradentro.ac. En Instagram nos pueden encontrar como @mar_adentro_mx. Y por supuesto, invitarles a que se suscriban al canal de YouTube. Nos van a encontrar como Mar Adentro de México AC. Y bueno, hoy tenemos un tema calientito, un tema que me parece que necesitamos urgentemente voltear a verlo, porque hay una serie de situaciones que necesitamos contemplar, necesitamos resolver, necesitamos de mentes para poder generar propuestas que puedan ayudar a resolver esta problemática, y por eso hoy tenemos una mesa muy rica con diferentes perspectivas que nos pueden abonar a muchas cosas. El tema de hoy es estrategias educativas para niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Es decir, niños, niñas y adolescentes que de repente sufren estos daños colaterales en el fenómeno de la migración. Es por eso que hoy contamos con nuestros invitados e invitada, a quienes voy a introducir en este momento. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Emanuel Orozco Castellanos, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios de América Latina en la Universidad de Michigan. Actualmente, él se desempeña como traductor e intérprete en Freedom House Detroit, una organización sin fines de lucro que otorga asistencia legal y financiera a personas que buscan asilo político en los Estados Unidos y Canadá. También fue participante del 7º y 8º torneos de debate de SEG, o sea que es parte de la comunidad de Mar Adentro, por supuesto, y también es delegado de Mar Adentro en la Comisión Jurídica sobre la Condición de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés, en el 2017 y 2019. Emanuel, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, muchas gracias. El gusto es nuestro. Y ahora también saludamos y recibimos con mucho gusto a Adriana González Arias. Ella es doctora en Migraciones Internacionales e Integración Social por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Su docencia la imparte a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ella también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de México en nivel candidato. Sus líneas de investigación son migración internacional, migración de tránsito por México y vulnerabilidad, política migratoria y refugiados en México. Es autora de artículos de revistas, capítulos de libro y ha coordinado 3 ediciones de libros colaborativos. Y también en la actualidad coordina la investigación Movilidad Humana por la Ruta Centro-Norte del Occidente de México, Vulnerabilidades, Alternativas y Políticas Públicas. Adriana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel, y pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, nos honra tu presencia y todo lo que tienes que compartirnos. Por último, tenemos al padre José Alejandro Solalín de Guerra. Él es originario de Texcoco, Estado de México, nacido el 19 de marzo de 1945. De antemano, padre, pues le mandamos un fuerte abrazo de cumpleaños, ya que pues mañana es su cumpleaños. Así es que lo celebramos Muchas con gracias. entusiasmo y con una plática muy rica. Espero que así lo pueda disfrutar. El padre Solalín es sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes. Él fue coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, ordenado por el entonces obispo de Toluca, Arturo Vélez.
Él funda el albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, el cual tiene como principal misión acoger a los migrantes y brindarles un lugar seguro en el que puedan recibir asistencia humanitaria y atención integral. El albergue no solo brinda posada a los migrantes, sino que reciben atención médica, orientación jurídica, atención psicológica y también se imparten talleres. Y bueno, una gran lista de reconocimientos por parte del padre Solalinde, medalla Emilio Krieger del 2011, que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Premio Paz y Democracia en la categoría de Derechos Humanos, reconocimiento Corazón de León, otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Premio Nacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre del 2012 en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y un gran etcétera, padre, bienvenido, muchas gracias y nuevamente muchas felicidades por su cumpleaños. Muchas gracias y muy agradecido de estar con ustedes y con ustedes. Gracias, gracias, padre. Y bueno, pues antes de adentrarnos en materia, les quiero invitar a que veamos esta primera cápsula con la cual podemos tener un poco de contexto sobre el tema en cuestión, que tiene que ver con las estrategias educativas para que niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes precisamente reciban su derecho a la educación. Acompáñenme a ver esta cápsula. Hola, soy Talía, soy parte del equipo de FM4 Paso Libre y para nosotros es sumamente importante el tema educativo para los niños y adolescentes que atendemos a diario en el albergue. Mediante el programa Inclusión Digna que actualmente estamos desarrollando en coordinación con APSI Fundación y con la Unión Europea, se plantea fortalecer los modelos de atención y educación en el albergue para garantizar con ello la educación inclusiva, equitativa y de calidad de los menores albergados. Regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, pues vamos a tener esta primera participación que me gustaría comenzar con Adriana. Adriana, la situación de la migración, sobre todo creo que es importante apuntalar que hay diferentes tipos de migración. Y si no me equivoco, tú nos vas a corregir. Creo que en esta ocasión nos compete hablar de la migración forzada, aquella migración que no se hace, digamos, por cuestiones turísticas o porque, no sé, tengo una beca para estudiar en el extranjero, simplemente las condiciones de mi país de origen no me permiten estar ahí. Me veo obligado y pues tienes que transitar, pasando un montón de situaciones muy difíciles. Adriana, en ese sentido, ¿qué nos puedes compartir sobre qué es el fenómeno de la migración forzada? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir la migración forzada? Gracias, Daniel. A ver, sí, yo nada más acotaría un poquito antes a esta parte que tú dices de los diferentes tipos de migración, ¿no? Para poder nosotros entrar, ¿no? De una manera contextual y describir lo que es la migración, pues hay que sacar o definir las tipologías. Y estas tipologías van a estar dadas tanto por las causas, o sea, lo que causa la movilidad humana, y entonces ahí también se van definiendo qué tipos de grupos son los que se mueven, ¿no? Si son nacionales, si son internacionales. Entonces, ahorita nosotros ya entramos a decir que vamos a hablar de un tipo de migración que tiene una causa desde lo forzado, ¿no? Ahora, ¿qué es la migración? O sea, la migración es el movimiento de personas que van de un lugar a otro. Puede ser interno en un país o puede ser de manera internacional. La causa forzada, pues tiene que ver que la persona no decide hacer la movilidad, ¿no? Entonces, la persona se ve obligada por ciertas circunstancias a salir de su lugar de origen, ya sea país, sea comunidad, etcétera. Y esta decisión, pues es complicada, ¿no?
de observar o de definir de manera así como genérica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los migrantes jornaleros, se habla que es una migración forzada, pues porque están buscando trabajo, ¿no? Entonces, los migrantes jornaleros son los que van de un lugar a otro buscando en dónde los van a contratar para trabajar en los campos de cultivo. Estos migrantes jornaleros también pueden ser migrantes internos en un mismo país, ¿no? En México hay personas que van de un lugar a otro buscando eso, la pizca, ¿no? O diferentes cultivos en el momento que tengan la posibilidad de hacer el trabajo. Pero también están los jornaleros internacionales, ¿no? Que en el caso de México, pues tenemos a una fuerza de trabajo enorme que se va a Estados Unidos. ¿Por qué se les podría llamar que son forzados? Porque dentro de su lugar de origen no tienen otra posibilidad de trabajo. Entonces tienen que ir a buscar el trabajo fuera, ¿no? Y cuando nos adentramos a cómo son las circunstancias que se dan de estos trabajos, de los jornaleros, que son, pues, que se les presentan pocas oportunidades, que tienen jornadas de trabajo súper grandes, etcétera. Entonces, ahí ves que las condiciones de vida son, pues, malísimas, ¿no? Y no se respetan muchos de sus derechos humanos ni laborales. Entonces, puedes entender que no solamente ellos salen porque no tienen de otra manera de subsistir en su lugar de origen, sino que además se tienen que enfrentar a un trabajo en pésimas condiciones. Entonces, es forzado, ¿no? Y además, en muchos lugares, pues son amenazados a que ni siquiera puedan dejar el trabajo, ¿no? Entonces, es un contexto bien complicado de definir. Yo me quedaría ahí para que los demás compañeros abonen, pero sí como dando este contexto general de las tipologías y de la complicación que es este tipo de migración. Excelente, Adriana, y me encanta que lo establezcas esta tipología para tener un marco referencial, ¿no? De lo que estamos hablando y sobre todo hacia donde pues nos gustaría dirigir la charla. Sobre lo que ya plantea Adriana, padre, me gustaría saber desde su perspectiva, espero si nos esté escuchando, por lo que yo alcanzo a comprender de lo que nos comparte Adriana, pues los jornaleros, las personas que forzosamente migran, gracias padre, están obligadas por las circunstancias en las que están, tienen situaciones muy, muy difíciles y se mueven con la esperanza, si me van en la expresión, con la esperanza, con la ilusión de una mejor calidad de vida para ellos, para sus familias, tratan de conseguir una vida digna. En ese tránsito, ¿con qué se enfrentan los migrantes, padre? ¿Qué les depara estos caminos? Cuéntanos desde su gran experiencia. Bueno, si me permiten, yo quisiera salirme un poco del esquema y plantearles otro punto de vista diferente, porque mi experiencia es muy distinta en el sur a como es en el norte. Yo conozco, por supuesto, la experiencia de los jornaleros en Baja California y también en algunas partes de Estados Unidos, pero me gustaría compartirles, si es que es el espacio del momento, lo que está sucediendo ahora en la migración, porque la migración actualmente, es decir, ya en el siglo XXI, pero en este año también, 2021, está mutando. Cuando hablamos de migración, ya no podemos quedarnos con conceptos de hace 4, 5, 6 años, porque la realidad va cambiando. Yo, por ejemplo, podría decir algo muy contrastante. Podría decir, hoy la migración, el tipo de migración
que estamos teniendo en este momento en Hermanos en el Camino, procedentes sí de Centroamérica, es forzada o es inspirada. Porque suena un poco raro, pero las causas que hace todavía 5, 6 años, 7 años, expulsaban, forzaban a los migrantes a salir, era primero la violencia, después la economía, y ciertamente la economía ha golpeado más ahora con la pandemia, eso es innegable, y también por los huracanes que han destrozado muchos lugares, eso es innegable. Pero hay otro factor también muy fuerte que está llevando a la gente a Estados Unidos, porque lo sigue llevando allá. Esto no ha mutado. Sí se quedarán algunos en México, se han quedado muy pocos, pero la mayoría se va. ¿Por qué? Porque es una fascinación, es una atracción enorme de la metrópoli, ¿sí? En México hay trabajo, sí hay trabajo. Y les voy a platicar una anécdota. En el sur de México, la Secretaría del Bienestar está apoyando con trabajo a todos los migrantes, absolutamente a todos aquellos que quieren quedarse, especialmente a los que están en proceso de solicitud de refugio. Pero a todos les da un espacio en la Secretaría del Bienestar. Hay trabajo para ellos. Sin embargo, uno puede tener su refugio, pueden darle su refugio y obtener su papel, trabajó, y después al día siguiente quererse ir a Estados Unidos otra vez. Continuar. Fue un lapso. Entonces, cuando uno los entrevista, cuando uno platica con ellos, sobre todo tantos niños, niñas y adolescentes que están llegando de Guatemala sobre todo, uno ve dos factores. Uno, la necesidad de reunificarse con la familia, que es muy fuerte por parte de los guatemaltecos, porque hay una doble concepción que debemos tomar en cuenta en esta percepción de familia. Familia, una familia nuclear, familia sanguínea, consanguínea, pero también una familia étnica, porque yo he descubierto que casi hay tantas comunidades en Estados Unidos cuantas lenguas se hablan. Y por ejemplo, la cachiquel o cualquier una lengua quiché que se hable, bueno, se habla en el origen y también en el destino. Y esta comunidad étnica ayuda a otras familias consanguíneas, sanguíneas, a reunirse. Y entonces es la red más importante solidaria del mundo. No existe, me atrevo a decirlo, en todo el mundo una red más con las características que tienen los guatemaltecos de solidarios, de esa doble vinculación con la familia, reunificación doble. Y yo diría triple, porque los cristianos evangélicos, ¿verdad? Por un lado, también las comunidades cristianas evangélicas se están ayudando en esta travesía, en origen, tránsito y destino. Pero también la Iglesia Católica con 120 casas del migrante, también está ayudando a esto, porque también está en origen, tránsito y destino. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que la mayor parte de las personas, niños y adolescentes que van a Estados Unidos son trabajadores, ya trabajaban en el campo, trabajan en la construcción, trabajan en la forma más humilde, ellos hablan alguna lengua de los pueblos originarios y van a Estados Unidos. ¿Para qué? Para ayudar a su familia. Ya existe esa fascinación. Yo les pregunto, bueno, ¿por qué van allá? Me contestan simplemente, palabras más, palabras menos, bueno, porque ahí hay. ¿Y por qué salen? Porque aquí no hay. Así, condensadamente. Entonces, en esta primer concepción, encontramos también, fíjense, en este nuevo tránsito, nuevos actores. Tenemos una nueva ley migratoria que entró en vigor el 15 de enero y que prohíbe al Instituto Nacional de Migración albergar, ¿verdad?, a niños, niñas y adolescentes en las estaciones migratorias. No pueden entrar. Pero como vienen acompañados, tampoco puede separar a las familias. Entonces, no puede detenerlos, no sabe qué hacer. Entonces, los está mandando, pero no él, sino otras instituciones que son actores importantes a nuestros albergues. Por ejemplo, está la federación, a nivel federal es
la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al cargo del doctor Silverio. El DIF, por ejemplo, tenemos nosotros también la principal figura para hacerse cargo y responsable de los niños, niñas y adolescentes. Oliver, dije Silverio, ¿no? Es Oliver. Entonces, fíjense, tenemos una cosa muy complicada, porque migración ya no los puede llevar a sus estaciones migratorias, ahora se los da el DIF, pero el DIF no tiene ni recursos, ni personas preparadas, ni tampoco instalaciones. El DIF puede recibir unos niños, sí, pero no puede separar a las familias. Los niños pueden entrar, pero los adultos que los acompañan no. Así sean su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que se presta a la separación de las familias. Y eso es un principio que no se puede romper. El principio pro persona, bien superior de niños, niñas y adolescentes, y la reunificación familiar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vienen aquí en el albergue, llegan, hay arribos de 115 personas, de 98 personas, de 50, de 20, de 10, continuamente. Y entonces las cosas cambian porque los actores tienen que intervenir cada uno, y encontramos, fíjense qué complicado, encontramos que hay jurisdicciones de todas estas instituciones, hay competencias, hay niveles, y algo que increíble, todo eso lo hemos experimentado nosotros, hay tiempos también. Migración tiene varias mesas donde cada persona tiene que pasar por ahí, me refiero a sus documentos, cada persona. Y entonces al final hay la última, que engloba, que recoge todo como un rompecabezas de todos estos actores, donde entran también los cónsules, ¿verdad? Y los países, y tiene que decir, bueno, ya está todo listo, ya se va. Es la oficina de representación, del INM. Ya está todo listo, si quieren regresar, se van, ahí están los autobuses. Pero si quieren seguir también, y es increíble la apertura que en este momento hay por parte del Estado mexicano para brindar apoyo prácticamente a lo que ellos quieran, a lo que ellos necesitan. Esto es un giro de 180 grados. Pero entonces la persona es la que decide ahora. El niño, niña y adolescente migrante es el que tiene que decir a dónde va, por qué va, con quién va y cómo va. Qué interesantes, pues, aspectos nos ha compartido desde su visión, padre. Vamos entendiendo, estamos armando este rompecabezas en esta charla, ¿no? Adriana nos comparte este marco referencial, vamos entendiendo la migración desde diferentes visiones, desde diferentes, digamos, causas. Y bueno, pues el padre nos comparte todo desde su experiencia, toda esta serie o estos procesos que implica pues las migraciones. Y aquí hay varias de las cosas que ha mencionado me han llamado la atención. El hecho de este otro tipo de migración, se me escapa, me corrige, padre, que es la migración de la ilusión o algo así mencionó, que era como esta parte aspiracional, ¿no? Era algo así. Aspiracional. Inspirada, dijo, inspirada. Inspirada, es cierto, inspirada. Para mí, de hecho, pues es nuevo, ¿no? O sea, wow, me quedé como increíble, como ya la idea de ver hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, bueno, pero como dijo el padre, Estados Unidos sobre todo, se convierte en el centro, en este ideal de vida, este modelo de vida, pero pues esta serie de situaciones que enfrentan, este atentado a las familias que migran. Bien, pues Emanuel, cuéntanos en esos tránsitos, tú que estás pues más inmerso en esta parte del norte, de todo este tránsito que nos ha compartido el padre, ¿cómo afecta? Yo creo que en la parte cultural ya podemos familiarizarnos con las causas que provocan estas movilizaciones, pero en la parte cultural, en esta parte inspiracional,
a ti que te toca ver en ese sentido, ¿qué pasa con los niños, sobre todo enfocándonos en los niños, las niñas y los adolescentes que aspiran ir hacia allá en esta parte cultural? ¿Tú qué percibes? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, definitivamente creo que tanto la doctora como el padre este, ponen esas cartas sobre la mesa, porque definitivamente la inmigración es un fenómeno que es cada vez más complejo. E incluso dentro de mi propia familia, ambos de mis abuelos fueron braceros, y la inmigración siempre ha sido parte incluso mi cultura familiar, de mi comunidad, incluso en los Altos de Jalisco. Es muy reconocida por tener estas largas cadenas de familias migrantes, y de hecho siempre aquí encuentro gente que también es de los Altos de Jalisco. Están mucho más representados que personas de cualquier otra parte de México. Entonces yo creo que eso definitivamente creo que es muy difícil también poner esa línea de separación entre los factores que forzan la migración y también los factores que la inspiran y crean esta fascinación, porque a veces pareciera, desde mi perspectiva, que se reenforzan la una a la otra. Yo creo que, por ejemplo, en la historia de mis abuelos, ellos sí tenían factores económicos que pueden ser considerados forzados, pero conforme esa cultura de migrar por temporada se transmitió a mis padres, a mis tíos y después a nosotros, para la tercera generación, nosotros sí llegamos con esa idea, y de hecho es como un dogma dentro de mi familia, que mi mamá siempre pensó en el día en que nos fuéramos a los Estados Unidos, que íbamos a tener esta idea muy idealizada. Y creo que eso es conectando mi experiencia familiar con el trabajo que ahora hago como traductor. La mayoría de los casos para los que he trabajado incluyen definitivamente núcleos familiares, y era una experiencia muy interesante ver que todas las similitudes que mi historia familiar tenía con las de las familias migrantes para las que yo estaba traduciendo. Por ejemplo, la mayoría de ellos, y pienso de esta manera en los niños, la mayoría de las veces son los adultos los que toman la decisión de traerse a los niños. Yo sé que al menos desde los casos en los que yo he estado involucrado, y la mayoría de las veces, obviamente, los niños tienen estas aspiraciones que ellos repiten de sus padres, pero no saben muy bien qué significan. Y sinceramente creo que ni siquiera los padres están conscientes de lo que implica venir a otro país y adentrarse en este proceso tan complicado de la emigración. Y definitivamente fue un shock cultural que experimentamos con mi familia. Fue muy difícil al principio, y ese es un patrón que yo he visto en las familias. Cuando llegan y se dan cuenta de que los procesos de asilo toman más tiempo, de entre 2 a 4 años, cuando se dan cuenta de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos no les da permiso de trabajar hasta un año después de que la aplicación de asilo comienza, hay mucha desesperación, hay esta como etapa de decepción en la que incluso mucha gente ha querido volver a sus países. Y creo que definitivamente todos esos factores forman parte de todo el contexto, porque nadie tiene la información completa, y especialmente, por ejemplo, comunidades de Centroamérica dependen mucho en esas líneas familiares que tienen, y por eso también concuerdo con lo que menciona el padre sobre la reunificación familiar. La reunificación es un proceso tan importante que el gobierno de los Estados Unidos incluso le da prioridad a los casos de asilo que incluyan reunificación familiar, y generalmente tienen posibilidades de obtener asilo que son mucho más altas comparadas a cualquier otro tipo de caso. Pero también, como digo, esta reunificación familiar también simboliza esa cultura de la migración, si es que podemos hablar o ponerlo en esos términos. De verdad que están colocando muchos aspectos que son muy, muy atractivos, y es mucha tela de dónde cortar. Por lo pronto, veamos qué piensa la gente sobre
el fenómeno de la migración, sobre las implicaciones, las causas, los retos, los choques de realidades que viven las personas migrantes y pues sobre todo pensando en las estrategias educativas que pueden tener las niñas, los niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Les invito a que nos acompañen a ver esta sección llamada Vox Populi para saber qué es lo que piensa la gente al respecto. Claro que dependerá principalmente de las gestiones públicas y administraciones de cada país. No obstante, termina siendo casi una obligación moral de cada gobierno velar principalmente por el bienestar de los niños y niñas que por alguna situación están en ese país y posteriormente buscar estrategias de educación como centros educativos, centros de reubicación, etc. La estrategia principal para alumnos en situaciones de migración debe ser la adaptación. Adaptación tanto al dominio que muestra el alumno sobre conocimientos teóricos y prácticos, como también a la clase de modelo educativo que se llevaba, ya que si solamente damos un salto desde un modelo educativo hacia uno completamente diferente, y ese salto lo hacemos desde una plataforma de conocimientos que aún no se dominan y se espera tener un resultado de aprendizaje sobresaliente, lo único que se va a generar en el alumno es confusión y una educación a medias. La delincuencia, la pobreza, la desigualdad de oportunidades son solamente algunas de las razones por las cuales cientos de personas toman la decisión de migrar de sus lugares de origen en busca de un futuro mejor, con la esperanza de darle una mejor calidad de vida a los suyos. Pero entonces debemos de preguntarnos, ¿qué pasa con los hijos de estos migrantes? ¿Qué pasa con las familias enteras, niñas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que parten a un nuevo territorio para recibir mejores oportunidades educativas? ¿Qué estrategias debemos de tomar con ellos? Sin duda, pienso que esta estrategia no solo se basa en contenidos educativos, sino que también debemos de prestar atención al bienestar emocional de estas personas, de estos jóvenes, de estos estudiantes. Porque primero debemos darles cierta seguridad jurídica, debemos de garantizarles que no van a ser perseguidos, tenemos que darle cierta estabilidad en ese sentido, pero también debemos de acompañarlos en este proceso de adaptación y como el asesoramiento y el acompañamiento más orgánico posible. De esta forma podemos obtener como un mejor aprovechamiento de los contenidos educativos, pero también una mejor calidad de vida y desarrollo y bienestar. La educación en niños y niñas migrantes. Para empezar, la educación en general es un derecho, por lo tanto ninguna persona debe de quedarse sin estudios. Ahora, la razón principal por la cual las personas migran hacia otro país es porque buscan una mejor vida. Yo considero que esas personas que tienen hijos deberíamos de darle una mejor educación. Creo que una de las estrategias que tiene que ser implementada por los docentes para la educación de los niños y niñas migrantes tiene que ver con el fomento de la colaboración o del trabajo en equipo a partir de de la experiencia de los niños y las niñas migrantes. Para la estrategia de educación de niños, niñas y adolescentes que vienen de familias de migrantes, podrá buscarse mecanismos parecidos a las escuelas comunitarias o las escuelas rurales, es decir, que dentro de los mismos albergues pueda asistir algún maestro para impartir las clases a los niños que se encuentran en esas instalaciones, ya sea desde kinder, primaria, secundaria, hasta la preparatoria. Hemos regresado y vemos también que la gente aporta aspectos que nos llaman la atención. Adriana, tengo aquí algo calientito que forma parte de lo que ya nos comparte tanto el padre como Emanuel. En los tránsitos que nos describe el padre, parecía que el gobierno mexicano, de alguna manera, bueno, no sé, pareciera que es como todo el apoyo a los migrantes para su dignificación, para que su tránsito sea pues lo más sobrellevadero o incluso su estadía sea digna, ¿no? O sea, como no te vayas para arriba, no tan arriba, puedes quedarte y aquí puedes vivir tu vida de manera digna, ¿no? Eres bienvenido a nuestro país. En ese sentido, desde tu experiencia, desde todo tu conocimiento, las estrategias educativas para estas familias, para estos niños, niñas y adolescentes, hacia dónde se tienen que dirigir, cómo se tiene que pensar, considerando las causas que los llevan a migrar
y estos choques, bueno, obviamente el proceso tan difícil que nos describe el padre, pero también los choques de realidades y estas dificultades de adaptación y de habituación que nos comparte también Manuel. ¿Hacia dónde tenemos que apuntalar para tener estrategias educativas efectivas y que dignifiquen, por supuesto? Gracias, Daniel. A ver, es un tema bien complicado. Por un lado, tenemos que ver lo que es el sistema educativo en México, ¿no? Que es un sistema educativo, pues, que no llega a todo el mundo, ya de por sí, ¿no? Siendo nacionales. Pero además, cuando pensamos en los extranjeros, pues eso es otro tema complicado porque necesitan una serie de papeles que a veces no es tan fácil que los tengan, para poderse inscribir o estar matriculados, ¿no? En las instituciones. Cada vez se han hecho más gestiones para empezar, que se les meta sin pedirles tantos papeles, que se supone que está en la ley, ¿no? La cosa es que la ley federal no la conocen en los estados y tampoco en los municipios. Entonces, ahí tenemos un problema de gestión, que no pueden llegar a tener realmente acceso. Y entonces son traba tras traba tras traba a lo que se están enfrentando las personas cuando llegan a eso. Cuando son, por ejemplo, solicitantes de asilo, de refugio, pues se presentan otras dificultades para tener acceso a eso, a ese derecho de la educación. Pero además, cuando hablamos de niños migrantes jornaleros que se están moviendo, entonces ahí tenemos otro problema y es otro contexto, es otra realidad completamente diferente. Voy a hacer un paréntesis con el acceso o más bien, ¿por qué no los hijos de los jornaleros estudian? ¿Y por qué tenemos una deserción? ¿No? Que esa es una parte importante de la problemática de esta población. Uno, porque se mueven. Dos, porque si los niños trabajan, tienen más sueldo. Y entonces, como los sueldos son bajos para lo que, ¿no? Para lo que se quiere y para la subsistencia de las familias, pues entonces ponen a los niños a trabajar. Entonces, o sea, ahí tenemos un gran problema, que es no solamente el acceso, el papeleo, etcétera, sino las realidades familiares de los contextos económicos particulares, ¿va? Entonces, ese es un tema, pues, complicado. Si además a eso le sumas que son extranjeros, pues más, ¿no? La cosa se complica. Luego, otro punto es que muchas veces se les llama a estas poblaciones jornaleras, son golondrinas, que se van moviendo según donde vaya haciendo la cosecha. Entonces, ni siquiera los niños tienen un seguimiento a su proceso de formación particular. Entonces, tienen que ir saliendo. Entonces, eso, más que la familia necesita dinero, entonces los niños acaban sin entrar al sistema educativo. Una de las cosas que se ha hecho es que se les ha obligado a los patrones en México a que tengan sus escuelas, sus aulas, ¿no? De formación. Y entonces dividen primero, segundo, tercero, primaria en un aula y se van organizando dependiendo el tipo de patrón. Pero no siempre se lleva eso de las mejores formas, ¿no? Entonces, pues es un problema grave, porque es la deserción y el no acceso. Entonces, yo lo vería eso. Se han hecho muchos reportes e informes de derechos humanos denunciando estas situaciones. Creo que ha habido un poco de avances, pero como un poco es todo el tiempo, ¿no? Es avance, retroceso, avance, retroceso. Entonces, pero en general yo podría calificar que el gran reto para que las políticas sean efectivas es que haya pues un equipo de seguimiento, ¿no? O sea, yo creo que la necesidad está observada y está además señalada, pero no tenemos la capacidad, ¿no? Para poder tener los equipos de seguimiento a la implementación de esas políticas. Y eso es un tema que es grave, porque siempre vamos a tener
la gente que más bien pues quiera hacer las cosas de manera más fácil y entonces le da la vuelta, ¿no? Eso hablo de los empleadores, y de las mismas instituciones, ¿no? Que si la gente no llega con los papeles, pues le cierra la ventanilla y bye, porque la educación en México está saturada, nuestras instituciones públicas están saturadas. Entonces, no tenemos realmente un seguimiento y un acompañamiento a estas poblaciones. Para los extranjeros, ¿no? Debería de haber comisiones de seguimiento en todo este proceso de integración, ¿no? Donde uno es el acceso al derecho a la educación, pero el otro también es para todos estos campos de jornaleros. Entonces, son dos realidades completamente diferentes, son dos contextos completamente diferentes. Lo urbano y lo rural, ¿no? Y eso también hay que ubicarlo. Adriana, dar la canción, no sé si seguimos conectados. Ya ven, esto de estar a la distancia de repente complica un poco. No sé si me alcancen a escuchar. Parece que sí, perfectamente, yo sí escucho. Tenemos una pequeña falla técnica, normal en estos contextos de pandemia. No. Sí, excelente, que ya retomamos contacto. Bien, padre, gracias por confirmarlo. Y canción de Un Pasito para Adelante. Gracias. Un pasito para atrás, así me lo dio a entender Adriana. Él es contextos tan diversos y luego estos panoramas, lo urbano, lo rural. Veo que hay problemas de infraestructura y algo que me este fenómeno de la Adriana de migración, están en este movimiento. Padre, ¿cómo podemos hacerle? ¿Qué estrategia, hasta el día de hoy, qué estrategias desde su experiencia, desde su conocimiento, han civilizado, está diagnosticado, pero todavía tenemos un nudo enorme que desenredar? ¿Qué estrategias han funcionado a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué estrategias deben cambiar de fondo, de raíz? ¿Cómo podemos hacerle para desenredar este tremendo nudo que nos describe Adriana? Bueno, yo creo que el nudo que nos describe Adriana es real en algunos lugares, pero yo no lo estoy viviendo así. Al contrario, la educación es un aspecto nuevo en la migración, es un aspecto nuevo. Yo recuerdo cuando un padre que decía, es que hay que educar a los migrantes. Yo decía, tú no vas a educar a nadie, ámalos, sírvelos y punto. Que se lleven una experiencia bonita del amor que les tuvimos y que los servimos. ¿A qué me refería yo? No tenemos tiempo para que ellos se quedaran, porque era una inmigración de tránsito. Ahora, si bien es cierto que la migración existe y es de tránsito y además no la pueden detener, y en este mes pasado y el antepasado se incrementó casi un 30%, ¿verdad? Sin embargo, hay aspectos nuevos. Hay personas que sí se están quedando. Y entonces, primero, quiero contarles que fue un lío el haber traído al terreno a estos actores de los que yo les hablé, traerlos aquí, sacarlos del escritorio de México para que vean lo que es el territorio y lo que está pasando aquí. Vinieron y ya en la práctica vieron lo difícil que es echar a andar esa nueva ley que no les dio tiempo, que no les dio recursos, que no preparó gente, que no hay instalaciones adecuadas, pero que lo que hay es el albergue Hermanos en el Camino, es muy grande, son 16,000 metros cuadrados, y entonces le digo, vamos a entrarle. Y me los agarré y los entramos todos a platicar, y llegó, eso fue un
3 días antes de que yo casi estaba a punto del suicidio, porque estaba muy, muy desesperado, porque ellos no se ponían de acuerdo. Yo les dije, todos los actores que me están diciendo, todas las instituciones que me están diciendo, se han juntado para estorbar al migrante y para violentarlo y no permitir el ejercicio de sus derechos humanos. Y tengo una queja puesta en la Defensoría de la Ciudad de Oaxaca. Sin embargo, la semana que siguió, tuvimos que entrarle. Y entonces ya empezó a clarificarse lo que le toca a cada quien. Y ya sabemos dónde está atorada la gestión, el trámite de cada grupo o de cada persona. Y estamos ya avanzando. Respecto a la educación, como ahora se están quedando, la posibilidad de estudio es algo real que antes no teníamos, es nuevo, es algo nuevo. Entonces, si un migrante, como se han quedado 3 meses conmigo, 2 meses, 1 mes, 1 semana, yo les digo, ¿qué van a hacer sin hacer nada? ¿Por qué no estudian? Aquí hay clases, en el albergue Manos en el Camino, tenemos la escuela adentro, ahora recientemente. Los últimos días del exsecretario de Educación Pública, ¿verdad? Hablé con él y envió mediante el CONAFE un grupo de profesores. Entonces, yo les dije lo que está diciendo precisamente Adriana. Dijo, ellos no están para andar con burocracias y papeleos y esos trámites, eso los dejan para otra ocasión. Necesitamos que ellos entren a clases ya, y que si tienen un día, los metan a clases. Y así fue. Entonces, tenemos nosotros varios grupos, varios perfiles allá adentro en las clases. Tienen clases lunes, miércoles y jueves, 3 días a la semana. Y los demás días les dejan tareas. ¿Quiénes están ahí? Niños y niñas que fueron expulsados, ¿verdad?, de sus comunidades por violencia del Bajo Mije. Entonces son indígenas mijes, pero que están en nuestro albergue y ya están en clases, están estudiando. También tenemos en la población niños, niñas que ya se habían establecido aquí en Ixtepec, que están viviendo afuera, que trabajan fuera, que ya todos ya hicieron su vida allá. Pero también tenemos jóvenes, uno de ellos todavía tiene 17 años, que están trabajando en bienestar, pero que también estudian. Ellos están estudiando la primaria, porque sus niveles son muy elementales, son muy sencillos. Y esto están haciendo, entonces, todos los días van, tienen sus uniformes, tienen sus maestros que los atienden. Entonces, en la escuela, esto es una ventaja muy grande. Hoy les comento porque el CONAFE se encarga nada más de la educación escolarizada hasta los 15 años, 16 años. Pero por una excepción está aceptando a 2 personas, 2 jóvenes, uno de 17 y uno de 18, de los pueblos originarios de Guatemala. Están estudiando. Pero hoy en la mañana yo concluí una conversación que inicié ayer con la nueva secretaria de Educación Pública, y yo les ponía a la secretaria la situación que teníamos. Y hoy llegamos a un acuerdo que va a enviar personas, no va a mandar cosas, no va a mandar desde ahí por teléfono cosas, no. Yo pedí que vinieran al terreno, que platicaran con las personas que van a estudiar. ¿Quiénes van a estudiar? Los migrantes que están aquí, los adultos que estén 3 días, 4 días, 5 días, desde el nivel donde se quedaron. Pero también los que están afuera, porque ya unos ya se quedaron a vivir en Ixtepec, otros están trabajando para bienestar, pero decidieron no entrar al albergue. También a ellos se les va a ofrecer. Y de hecho ya tenemos un padrón como unas 30 y tantas personas para empezar la escuela de adultos, ¿verdad? Que es lo que nos falta. Entonces, ese elemento nuevo lo estamos haciendo y así creo que hay una disponibilidad muy grande. Después veremos lo de los papeles, pero por lo pronto que ellos entren a clase, que empiecen ya a formar parte con sus compañeros. Ya tenemos espacio, tenemos lugares para poder hacerlo.
excelentes iniciativas. Rescato dos cosas de lo que nos pinta Adriana, que son muy complejos, son difíciles, que están ahí. Vemos, si me permite la expresión, según el sapo es la pedrada, ¿no? Las condiciones, los establecimientos, los posibles programas para la educación de los niños, niñas y adolescentes, así como adultos, se les da conforme su contexto y su tránsito, ¿no? Es como, aquí está lo que se puede dar. En ese sentido, Emanuel, quiero saber lo que tú piensas. A partir de lo que han pintado Adriana y el padre, pareciera que la clave para recibir educación de calidad y digna hacia los niños y niñas de jornaleros, de migrantes jornaleros, está en la parte de la educación desescolarizada. Es decir, pareciera que tanta burocracia, tanto papeleo, tanta gestión como que estorba más a los procesos. La educación desescolarizada, por así decirlo, es como que lo más cercano a lo más digno que se les puede dar a estas familias y a estos niños y niñas y jóvenes. ¿Qué piensas al respecto, Emanuel? ¿Cómo ves? ¿Será posible? Creo que no, en este caso creo que México podría aprender mucho de la manera en la que Estados Unidos ha gestionado la educación de los niños y las niñas migrantes. Y también esto se debe a que, por supuesto, debido a que Estados Unidos ha recibido tantos migrantes, hay un legado de varias décadas. Y lo más importante que hay que decir es que en Estados Unidos cualquier persona menor de 18 años tiene el derecho de inscribirse en cualquier escuela pública en todo el país, independientemente de su estatus migratorio. Y aunque fue una batalla constitucional hace más de 30 años, generalmente es un proceso increíble. Yo diría que es un proceso increíblemente fácil. Cuando, por ejemplo, yo emigré a los Estados Unidos, cuando tenía 17 años, recuerdo que lo único que tuve que hacer fue traducir mis calificaciones y los nombres de las clases que había tomado en la preparatoria, y así de fácil. En cuestión de 15 minutos ya estaba inscrito, ya tenía mi horario, y ese mismo día, saliendo de la oficina, fui a mi primera clase. Y existe muchísima oportunidad, y yo creo que muchas de las escuelas han tenido esta intención de hacer ese proceso lo más fácil que se pueda, porque ellos saben que la escuela es precisamente el lugar donde los niños pertenecen. Y eso se convierte particularmente, creo que la educación particularmente importante pues en todo el mundo, pero en Estados Unidos tiene todavía una importancia, creo yo, que en el sentido en el que aprender inglés está directamente conectado con la movilidad social. Y esto también es algo que es parte de esta cultura institucional en la educación, en las escuelas públicas en Estados Unidos. Y tanto así que el gobierno federal gasta millones de dólares en promover educación de inglés como segundo idioma. Hay programas formalizados, y de hecho el año que yo estuve, porque yo hice un año extra de preparatoria aquí, yo estuve en un programa de inglés como segundo idioma. Generalmente contratan a un profesor que lo único que hace es trabajar con estudiantes migrantes o estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés. Y tienen muchas maneras de apoyo, y generalmente es un programa que empieza muy pronto, incluso porque yo también tuve la oportunidad de ser tutor bilingüe, y yo también me encargaba de enseñar o practicar con algunos de los niños, enseñarlos a leer en inglés, y eran desde el jardín de niños ya estaban estudiando inglés, y hay mucho énfasis en que se gradúen al menos de la preparatoria sabiendo inglés y con una educación. Y creo que también es muy importante lo que mencionó la doctora, de cómo a veces, incluso aunque exista todo este apoyo institucional, que definitivamente hay, y apoyo financiero, hay algunas otras barreras estructurales y socioeconómicas. Uno de los estudiantes
que a mí me asignaron. Por ejemplo, trabajaba muchas horas, tenía que ayudar, él era de El Salvador, tenía que ayudar a su familia con la renta, él vivía con sus tíos que lo estaban patrocinando en su proceso de asilo y tenía que perder muchas clases muy seguido. Y él ya tenía 16 años y yo hablé con él de la manera en la que lo veíamos como una bomba de tiempo, porque una vez que él se graduara de la preparatoria, pues ya no iba a tener ese tipo de apoyo. Y claro que es a veces muy difícil, incluso aunque exista todo el apoyo y todos estos programas, de que los estudiantes migrantes se gradúen y tengan las mismas oportunidades que sus compañeros. Otra cosa muy importante y brevemente que me gustaría mencionar es que también todo este proceso de crear programas de inglés como segundo idioma y de apoyo a los migrantes vino también de mucho activismo de familias latinas y de familias migrantes. Es mucho más común tener más recursos en distritos escolares donde hay mucha presencia de personas hispanohablantes. Y definitivamente yo vivo en un estado donde solo creo que menos del 5% de la población es de origen latino, entonces hay muchos otros distritos donde no hay tanta presencia latina y los programas tienen también muchas carencias, y también esto está relacionado con la historia de la segregación en Estados Unidos, y sí, también hay muchas otras barreras, pero finalmente pues me gustaría concluir mencionando que también la pandemia ha afectado mucho a los estudiantes de inglés como segundo idioma. Si de por sí ellos no tienen motivación, es mucho más difícil todavía intentar motivar a un niño a que prenda la computadora todos los días y se conecte. Y yo todavía tengo mucho contacto con algunas de las profesoras de ese distrito en el que yo trabajé, y ellas me comentan que los niños están muy atrasados. Por eso es muy importante que reabran las escuelas, que ahora mismo es un tema tan controversial, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Sí, finalmente solo comentar también que las organizaciones de la sociedad civil también han llenado como esta brecha todavía que queda y que el gobierno de Estados Unidos no ha podido satisfacer en cuanto a las necesidades de los estudiantes. Hay muchos aquí centros de apoyo que ayudan, por ejemplo, a gente mayor a estudiar para la ciudadanía, para aplicar a sus trámites, para sacar la licencia de conducir, y también gran parte de eso incluye la educación de migrantes, tanto adultos como niños y adolescentes. Vaya, pues ya estamos llegando al final de esta charla, de este diálogo con Café, y tantas ideas, tantas cuestiones que debemos considerar. Vemos que hay mucho que escarbar, hay mucho que analizar, hay mucho que pensar, hay mucho que observar, porque causas, procesos, modelos, contextos, todo se conjunta en este pedacito, y es difícil a veces desmarañarlo. A manera de conclusión, Adriana, pues tenemos los panoramas que nos han pintado tan complejos. Vemos que de repente hay esfuerzos bien interesantes, bien, pues son maravillosos por parte, por ejemplo, de lo que nos comparte el padre, que ellos de alguna manera desde su trinchera y desde sus estrategias y sus recursos y de sus demandas, proporcionan estos momentos educativos a las familias. Así lo voy a decir, ya no solamente lo acotaré a niños, niñas, sino a las familias en general. Vemos por parte de Manuel una idea, ¿no? Desde su contexto y desde toda esta manera de percibirlo, algunas ideas que pudieran solventar también. Pero bueno, también Emanuel dijo algo clave, ¿no? Pandemia, educación en línea, que todo eso todavía intensifica la cuestión. A manera de Adriana, ¿qué te llevas? ¿Qué sugerencias? Al final de cuentas, Pensamientos de Café se trata de eso, ¿no? De arrojar algunas ideas para que las temáticas que platicamos de alguna manera pudieran mitigar las problemáticas que platicamos. Desde tu experiencia y de todo lo que nos han compartido, ¿qué te llevas? ¿Qué concluyes? ¿Qué propones? Gracias. Pues es un tema
muy interesante y quedaría para varios cafés en la tarde y poder estarlo dialogando. A ver, yo me llevo muchas ideas, me gustó muchísimo compartir este espacio con Emanuel y con el padre. Es muy interesante las maneras en que cada uno vamos complementando porque tenemos visiones diferentes. Me gusta mucho cómo se fue armando. Ahora, a mí, una cosa que yo, que siempre trato, ¿no? De decir, hablar de estos temas no es solamente para la denuncia, ¿no? Y para ver, sino es ver y visualizar otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una cosa muy importante, que desde nuestras trincheras siempre estemos con ese espíritu de decir qué más podemos hacer, ¿no? Y en mi caso, que soy profesora, tengo a mi cargo varias materias, no porque las imparta yo solamente, sino también somos un equipo de profesoras y profesores, y ahí sí digo, pues hay que seguir formando para la transformación social en todos los procesos migratorios. Y eso también implica tener una vinculación directa con diferentes actores, ¿no? Sociedad civil y gobierno, por ejemplo, ¿no? Y además, pues, la parte, también otros actores que están en lo privado, etcétera, para ver cómo entre todos podemos seguir generando cosas nuevas. Bien, Adriana, como que todos estos actores sociales, academia, sector privado, gobierno, sociedad civil, como que necesitan tener estas mesas de café para ponerse de acuerdo y generar estrategias adecuadas, ¿no? Creo que será lo ideal, y me encanta que lo hayas dicho también de esa manera. 3 perspectivas bien diferentes, unidas, y ese es el objetivo de Pensamientos de Café, que se lleven ideas, que se lleven estos panoramas. El diálogo permite eso. Padre cumpleañero, ¿qué se lleva, padre? ¿Qué ideas, qué sugerencias, qué conclusiones puede aportar a la mesa de Pensamientos de Café? Bueno, desde luego, muchas gracias. Yo aprendo mucho, siempre estoy aprendiendo mucho. Creo que, como decía Manuel, nadie tiene toda la película completa. Tenemos experiencias desde donde cada quien está. Yo así lo veo, ¿verdad? En el término de experiencia. Yo creo que tratándose de nuestro tema central, que es la educación, para mí educar es formar interiormente, formar desde dentro de la persona, no instruirla, no adoctrinarla, sino formarla como persona lo más íntegramente, lo más plenamente posible. Y en este caso, tratándose de una población tan movible, tan en movimiento, tan dinámica, yo he descubierto que también la comunidad formadora es dinámica y también está en movimiento. ¿Quiénes forman parte de esta comunidad formadora? Bueno, tenemos las comunidades de origen, sus familias, sus comunidades religiosas, las personas que conocen en tránsito, los albergues, ¿verdad? Las iglesias, pero también las escuelas, sus profesores, las escuelas, las personas que de alguna manera les van ayudando en origen, tránsito y destino. Lo que dice Manuel es muy interesante porque se permite, ¿verdad?, que los niños, niñas y adolescentes allá sigan estudiando. No sé hasta qué punto, porque la educación está privatizada en mayor parte, pero es interesante cómo se les puede brindar oportunidades. Y allá se van a formar también. Estoy seguro, los niños, niñas y adolescentes que salieron de Centroamérica, pasaron por México y se van a encontrar en Estados Unidos y van a seguir llegando porque nadie va a parar la migración, nadie. Entonces son ellos los que van a gobernar a Estados Unidos, son ellos los que van a guiar a Estados Unidos y los que les van a dar una nueva relación al mundo. Por eso es tan importante contribuir humildemente con un granito de arena en ese gran concierto y en esa gran comunidad formadora de migrantes y niños, niñas y adolescentes sobre todo. Excelente, padre. Pues sí, hacia allá es el destino. Emanuel, ya para cerrar nuestra tan rica charla,
con un tema, como decía Adriana, pues con mucha tela de dónde cortar. ¿Qué te llevas? ¿Qué ideas? ¿Qué reflexiones te abonas a la mesa? Sí, creo que lo que dice el padre es muy interesante, la manera en la que él nos plantea que la migración al final de cuentas ha sido parte de nuestro pasado, es parte de nuestro presente y va a seguir siendo parte del futuro y nos va a cambiar y va a cambiar nuestras sociedades de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Y creo que esto solo refuerza mi convicción de que no es solo, sabes, ahora mismo que hablamos sobre educar a los migrantes, también es importante educarnos sobre los migrantes y aprender de sus historias y aprender de sus experiencias. Y al final, creo que la migración es este recordatorio de que todas nuestras vidas están conectadas y de que no podemos pretender que no existe y mirar para otro lado, porque al final todos somos parte de esta madeja y creo que lo menos que podemos hacer es aprender a cómo ser parte de eso y cómo apoyarlo y cómo coexistir. Gracias, Emanuel. También pienso, ya abonándole desde mi cosecha, sacudirnos los prejuicios, recibir la diversidad, por supuesto. Y ya para cerrar el programa de hoy, yo me voy a quedar con una frase que en realidad es un verso de la canción de Jorge Drexler. Somos una especie en viaje, estamos vivos porque estamos en movimiento. Eso dice Jorge Drexler. Amigos y amigas, pues espero que se hayan llevado muchas reflexiones, buenas ideas y que también se hayan llevado un grato momento con respecto a este tema que es complicado, pero creo que tenemos una muy buena visión. Les invito de nueva cuenta a que nos sigan por redes sociales, a través de Facebook y Twitter, nos van a encontrar como @maradentro.ac, Instagram, @mar_adentro_mx y por supuesto el canal de YouTube de Mar Adentro, suscríbanse, nos encuentran como Mar Adentro de México AC. Y pues aprovechando el agradecimiento a Mar Adentro que nos proporciona la mesa para compartir café con grandes y maravillosas mentes. Yo soy Daniel Ramírez, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias, un gusto conocerlos a todos. Igualmente, igualmente. A ustedes.